parece indicar que la Asamblea se está preparando para cometer un acto vergonzoso y por eso se está reservando el derecho de hacerlo en secreto. Todo lo que gira alrededor de este tema, que tiene que ver con sacarse de encima a la vicepresidenta para que no se haga cargo de la presidencia cuando Daniel Noboa quiera ser candidato, Eso es es, todo. está lleno de cosas raras. Sería como bárbaro que le den prisión preventiva, pero yo creo que eso es lo que va a pasar porque eso es exactamente lo que necesita el presidente Daniel Noboa y todo lo que está ocurriendo aquí está ocurriendo en función de las necesidades del presidente Daniel Noboa. Esto es Politizados. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Payares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. Roberto, resulta y acontece que hoy se decidirá la suerte de Verónica Abad, la vicepresidenta de la República. A las 2:35 se reunirá la Asamblea Nacional para decidir si autoriza o no el juicio penal en contra de la señora Abad. Aquí en la Fiscalía la quiere vincular al caso Nene. Acordémonos, este caso inició por la supuesta vinculación del hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, en un caso de tráfico de influencias que supuestamente se produjo en la vicepresidencia. Resulta que ahora la fiscal, Diana Salazar, quiere reformular cargos y vincular a Verónica Abad por concusión. Esta vez es concusión. O sea, se cambia el tipo penal de asociación ilícita a concusión. Esto en principio no suena nada inocente, este cambio, Roberto. Y es que No, no suena inocente y hace como que, hey, ojo, abran los ojos, ¿no? Porque resulta que la concusión es una causal para destitución de un mandatario, no así el tráfico de influencia. Entonces parecería que esto es de tailor-made, como dicen los gringos, mandado a hacer. Pero bueno, pero lo cierto, si uno ve las cosas también fríamente, bueno, primero definamos la concusión. La concusión es cuando un funcionario abusando de su condición de administrador de la cosa pública, solicita dinero o coimas, etcétera, ¿no? Y eso parecería ser el cargo. Entonces, de lo que se sabe, se ajustaría al tipo penal. En eso tendría razón la fiscalía también. Pero uno, sin embargo, podría perfectamente sospechar de esta reformulación de cargos, porque de un delito que no es causal para destitución, ahora pasamos a uno que sí lo es como muy expedito el tema. Bueno, eso al menos en el caso del Nene Barreiro, del hijo, ¿no? De Sebastián, ahí sí es clarísimo él que está hubo acusado directamente de haber pedido plata, ¿no? Un de tipo que haber dice, pedido plata, sí. me dio trabajo en la vicepresidencia y se lleva más de la mitad del sueldo, ¿no? Sí, tampoco es tanto, ¿no? O sea, se lleva bastante del sueldo, pero no son grandes sumas y es solo un caso. Pero bueno, Sí, pero digamos es que una porquería. O sea, chiquito, le está, chiquito o grande o da lo mismo. O sea, en los delitos del exactamente. tamaño no Sí, importa. sí. Pero bueno, pero hay cosas súper extrañas en esto, Roberto. Hay realmente cosas súper extrañas. Por ejemplo, en lo de la sesión de hoy a las 2:35, porque la sesión podría ser declarada en reservada. Ujú. De eso está Y hablando todo eso, el mundo en la asamblea. sí, que mañana la sesión quieren declararla Hoy, reservada hoy, o que hay un hoy al periodo. mediodía. Sí, hoy al mediodía. Y eso, no sé, a mí me hace sospechar. ¿Tú no ves gato encerrado en todo esto, Roberto? Sí, Martín, porque todo parece indicar que la asamblea se está preparando para cometer un acto vergonzoso y por eso se está reservando el derecho de hacerlo en secreto, ¿no?
A ver, eso de hacerlo en secreto, ¿cómo? Explícate. Verás, hay un consenso de todas las fuerzas políticas para que la sesión de hoy sea reservada, a pesar de que la ley orgánica de la función legislativa establece claramente que solo por motivos de seguridad nacional se puede declarar reservada una sesión. Dice, te voy a leer lo que dice la ley. Dice, en casos excepcionales, por motivos de seguridad nacional, previa calificación del Pleno de la Asamblea Nacional y con el voto favorable de la mayoría absoluta, por motivos de seguridad nacional, oíste, en casos excepcionales, por motivos de seguridad nacional, previa calificación del Pleno y con el voto de la mayoría, podrá declararse la reserva de las sesiones del Pleno de la Asamblea. Clarísimo. Clarísimo, solo por motivos de seguridad nacional, por ningún otro motivo. Además, Martín, ¿tú conoces algo que sea de interés más público que el enjuiciamiento de un mandatario? ¿Puede haber algo que sea más de interés público que eso? No, imposible. Además, es que debería ser lo más público de todo. ¿Cómo imaginarse, cómo es posible que se quiera enjuiciar a un mandatario y la gente, a un mandatario elegido en las urnas democráticamente, y la gente no pueda conocer por qué le enjuician, por qué le sacan, cuáles son las cosas que hizo o no hizo? O sea, suena suena salvaje, ¿no? Que esto, pero Roberto, ¿cuál es el argumento para que, porque esa es una pregunta que no nos hemos hecho hasta ahorita, ¿cuál es el argumento para que esto sea considerado reservado? Porque supongo que habrá algo o no. El argumento, Martín, viene de la jueza Daniela Camacho, que es la que está a cargo, salió sorteada para conocer este caso. Porque el consenso sobre la reserva de este tema va más allá de la Asamblea, es un consenso, digamos, ejecutivo, guión legislativo, guión judicial. Todos conchavados, ¿no? Para que al nene Daniel Noboa, que es el verdadero caso nene de esta historia, le resulten bien las cosas. La cosa es así, te voy a contar. La fiscal quiere vincular a la vicepresidenta, o sea, el fiscal que estaba a cargo, que ya había vinculado al nene, al hijo de la vicepresidenta, Sebastián Barreiro, encuentra elementos que le conducen a pensar que la vicepresidenta también está involucrada en el cometimiento de esos delitos. En principio eran en ese momento, dijiste que había una reformulación de cargos, eran tráfico de influencias. Entonces esto pasa a manos de la fiscal porque la vicepresidenta tiene fuero de corte. Tiene que cambiar de juez y tiene que cambiar de fiscal. Pasa a la fiscal general del Estado, se sortea un nuevo juez de la Corte Nacional, sale Daniela Camacho. La fiscal quiere vincular a la vicepresidenta y solicita a Daniela Camacho fecha y hora para una audiencia de vinculación a la instrucción fiscal para formularle cargos. Pero esto es importante. La fiscal no está abriendo un nuevo proceso en contra de la vicepresidenta, sino que la está vinculando en un proceso ya existente, que es el proceso del caso Nene. Y ese proceso, esta es la importancia de esto, tiene unos plazos que ya están corriendo. Y según esos plazos, Martín, tienen hasta el 19 de junio, porque esto empezó en marzo. Entonces tenían el 20 de marzo, algo así, tenían 90 días. Tienen hasta el 19 de junio, es decir, el miércoles de la próxima semana, para formular cargos. Entonces la jueza Daniela Camacho, que está a cargo de esta cosa, emite una providencia en la que hace varias cosas inauditas. Primero, le fija un plazo a la Asamblea. ¿Por qué? Porque como la vicepresidenta tiene fuero de corte, no, Daniela Camacho no puede convocar a esa audiencia sin tener la autorización de la Asamblea. La jueza Camacho solicita a la Asamblea esa autorización y le fija un plazo de 48 horas, lo cual es inaudito. La jueza no es jefa de la Asamblea. Y lo más inaudito es que la Asamblea acepta, o sea, cualquier Sí. presidente mínimamente digno habría dicho, señora jueza, usted no me impone plazos a mí, porque la jueza no es quien para imponerle plazos al presidente de la Asamblea. Pues lo hace y el presidente acepta y convoca a la sesión. Esto fue anteayer, convoca la sesión para hoy. En esa misma providencia,
la jueza convoca a la audiencia para cuya convocatoria está pidiendo permiso. Esa audiencia la convoca para el lunes 17, el lunes próximo. O sea, ya, veloz. Sí. Y finalmente dice, en el penúltimo párrafo de esta providencia, dice la jueza que según el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, las actuaciones de la Fiscalía, del personal de investigación, estoy leyendo, ¿no? Y cualquier otra actuación, diligencia o cualquier tipo de información producto de esta investigación mantendrá el carácter de reservada, y pone en mayúsculas reservada. En esta providencia ella dice hay que enviar un oficio al presidente para solicitarle, de la Asamblea, para solicitarle la autorización para enjuiciar a la vicepresidenta y que lo haga en 48 horas. Entiendo que en ese oficio, que no lo ha visto nadie, porque el presidente de la Asamblea lo tiene guardado bajo 7 llaves, nadie lo ha visto, nadie, Nadie lo ningún ha visto. Y asambleísta lo ha yo visto. también he pedido, y no hay cómo. Nos pasamos buscando, esto se lo contamos a nuestra audiencia, nos pasamos la mañana de ayer buscando ese oficio, todo el mundo lo cita, nadie lo ha No hay. visto. Y todos coinciden es que en ese oficio está sustentado el hecho de que esta información es reservada. ¿Y cómo está sustentado? Yo imagino que copiaron este mismo artículo. Según el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, las situaciones de la Fiscalía, del personal de investigación, etcétera, etcétera, tienen carácter de reservado. Esto es una barbaridad, esto no tiene sentido, porque el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal, que es lo que hay que hacer, ir a leer qué mismo dice, se refiere a la indagación previa. No se refiere, y estamos en instrucción fiscal, ya estamos hablando de la audiencia de formulación de cargos, ya terminó la investigación previa, la indagación previa, que como todo el mundo sabe es reservada. Y ahora estamos en en instrucción fiscal. Y según la ley, la instrucción fiscal es Claro. pública y los documentos de la instrucción fiscal son públicos. El expediente fiscal y, por supuesto, los elementos de convicción de la fiscal contra la vicepresidenta de la República son públicos, no podría ser de otra manera. Imagínate si se le va a juzgar a la vicepresidenta por motivos secretos. Pues eso es lo que está pretendiendo hacernos creer la jueza primero y la asamblea absolutamente sumisa y allanada a la voluntad de la jueza, ¿no es cierto? Esto es una barbaridad. No se puede declarar reservada una instrucción fiscal y eso es lo que están haciendo. Ahora, esto es lo que ha servido yo entiendo, ¿no? Que eso está en el oficio de la jueza Camacho, por lo menos eso es lo que está en su providencia. Y con esa base, los asambleístas dicen, bueno, la sesión de la asamblea es pública, pero los documentos son reservados. Entonces, para poder tratar esos documentos reservados en esta sesión, tenemos que declarar reservada la sesión en Sí, contra de la ley, porque ya hemos dicho que la única causa para declarar reservada una sesión, la única, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, son motivos de seguridad nacional, y este no es un motivo de seguridad nacional. La ah, jueza está declarando reservada, entiendo, la audiencia de lunes, la audiencia de formulación de cargos. Y eso tampoco es muy católico que se diga, porque, a ver, una jueza o un juez pueden declarar reservadas una audiencia de formulación de cargos en caso de que haya, por ejemplo, una víctima que proteger, en caso de que sea un tema de una violación de una menor, por ejemplo. Pero en este caso, que se trata de un tema de corrupción de un mandatario o de presunta corrupción de un mandatario, de un delito contra la fe pública, los violados somos todos nosotros, pues los claro. víctimas de la violación somos nosotros, el público. Entonces, los primeros que tenemos que acceder a esa audiencia somos el público, que somos los burlados en este caso, ¿no es cierto? Es No, que, no es tiene que, presentación lo que están haciendo. es que todo lo que gira alrededor de este tema, que tiene que ver con sacarse de encima a la vicepresidenta para que no se haga cargo de la presidencia cuando Daniel Noboa
quiera ser candidato, Eso es todo. está lleno de cosas raras. Es extrañísimo. Aquí definitivamente parecería que hay gato encerrado, ¿no? A ver, primero que se pida una sesión reservada por un tema que legalmente no lo justifica. Aquí no hay seguridad del Estado para nada. Eh, Segundo, el apuro, Roberto, es que esto está haciéndose a una velocidad, a una dinámica que todo calza eh, con el tiempo y las necesidades del presidente Noboa. Es como Sí, que hubieran dicho, pongamos el cronómetro, a ver si llegamos al kilómetro 5 a los 20 minutos, estamos bien, ¿no? Es como de que todo pronto, va. de pronto los tiempos judiciales coincidieron con los políticos. ah, bueno, sigamos con las cosas raras, pero paremos, hay una pequeña pausa y seguimos con las cosas raras. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es. Decíamos, ¿no? Que todo esto que gira alrededor del tema de la vicepresidenta está como rarito. Mencionamos el tema de la reserva de la sesión, que no se justifica. Estábamos hablando del apuro, de esta velocidad que es como que coincide con los tiempos que necesita el presidente Noboa para sacarse de encima a la señora. También está, Roberto, es el hecho de que la jueza Camacho está poniendo un plazo, lo que es inaudito, a la Asamblea. ¿Cómo es que una jueza le pone un plazo a la Asamblea? Primero porque no está facultada para eso, no existe una facultad legal. Y luego la fiscalía también podía haber abierto otro caso para la vicepresidenta y no meter Exacto. en lo del Nene Barreiro, que es el hijo de ella. Pero claro, eso seguramente lo retrasaba todo y ya no encajaban en los tiempos. Con esto de que tiene plazo hasta el miércoles para hacerse la formulación de cargos, por pedido de la, sí, por pedido de la fiscal, es verdad. Sí, Se está creando una cosa que a mí me parece muy, muy peligrosa, que es como una sensación de urgencia, ¿no? Y en esa sí, sensación de urgencia están embarcando a la asamblea. sí. Entonces, todo se puede justificar. Estamos embaladísimos cuando deberían ajustarse a los tiempos de la Constitución, los reglamentos, las leyes, etcétera, ¿no? ¿Y por qué digo eso? Porque todo depende, a ver, esto de los tiempos también y de por qué la reserva y etcétera, porque todo lo que ocurra hoy, ¿no es cierto? Depende de lo que decidan los correístas. Sin los votos del correísmo no hay aprobación de que se le juzgue a la vicepresidenta. Por eso, la gran pregunta para hoy, Roberto, es si los correístas se van a virar o no, porque hasta ahora han dicho que no van a ayudar en lo de la vicepresidenta, ¿no es cierto? Pero ojo, con todas estas cosas raras, cualquier cosa puede suceder. Si se viran, si se viran los correístas, eso solo tendría una explicación, Roberto, y es que hubo un acuerdo. ¿Un acuerdo de Sí. qué tipo? Un intercambio de favores. Es a cambio de algo. Y debe ser, perdóname, pero debe ser algo bien gordo lo que No, estén. o sea, no puede ser menos que muy gordo. Estamos hablando de una vicepresidenta. A Sí, cambio de sí, algo gordo, tiene que ser eso, ¿no? para La que el cabeza de la correísmo, vicepresidenta. sí, no quiero ni imaginarme, y no es porque estoy pensando en un gordo, un señor gordo, sino un tema gordo, eh, porque los correístas no van a dar sus votos así porque sí, por algo que no tenga importancia. Esto debe ser algo, sí, algo grande.
Eso explica, primero, la sensación de urgencia, que es una falsa urgencia, porque como dices, la fiscal podía haber eh, formulado cargos, abrir otro proceso, no necesariamente tiene que treparse al caso Nene. O sea, no es que tiene plazo hasta el 19 y si no llega el 19 ya no puede formularle cargos a la vicepresidenta. No, no es así. Pero esta urgencia pone o sea, pone contra la pared a los correístas, porque como lo que necesitan es negociar los votos de los correístas, tienen 48 horas para ponerse de acuerdo y los correístas solo tienen una oportunidad de 48 horas. Entonces, eso explica la urgencia. Y luego esto, el hecho de que la negociación va a terminar siendo inconfesable, porque así son las negociaciones, lo que vos dices, esto tendrá que ser a cambio de algo muy gordo y muy inconfesable. Eso explica que quieran hacer todo esto en una sesión reservada, pues bajo reserva cualquier decisión trucha es más fácil. El día de ayer todos los jefes de bloque desfilaron ante las cámaras, Martín, y dijeron que como los documentos que había remitido Camacho eran reservados, porque así dice Camacho, nadie los podía conocer. Entonces ahora se supone que no se pueden conocer los elementos de convicción contra la vicepresidenta. Estamos locos. Eh, y como nadie los puede conocer, ellos no podían tomar una posición al respecto. Tenemos que esperar a la sesión de mañana, o sea, de hoy. Para entonces, como son reservados, o sea, evidentemente declarar reservada la sesión y ahí sí conocer los elementos de convicción. Y es una locura, los elementos de la convicción son secretos. Y una vez que conozcan los elementos de convicción, entonces ahí sí van a tomar una posición, todo lo cual es pura paja. Pues lo que está ocurriendo aquí no es que los asambleístas estén esperando a conocer esos elementos de convicción secretos. Lo que está ocurriendo aquí es que están negociando y están negociando cosas innombrables, que es lo que suelen negociar. Por eso es que necesitan una sesión reservada contra toda ley, contra toda lógica y contra todo interés público. Lo que están haciendo aquí es inmoral, es absolutamente inmoral. Muy extraño todo, pero no, pero es que hay otras cosas extrañas, no nos quedemos con las que ya hemos dicho. Por ejemplo, Todo. ¿cómo es posible que únicamente Henry Kronfle tenga el oficio de la jueza Camacho donde le pide que se declare reservada la sesión? Es extrañísimo eso. O sea, solo Henry Kronfle lo pudo haber visto. Y más raro aún es que el señor Kronfle se deje mandar por la jueza. Eh, Normalmente hubiera saltado a decir que no se le metan, que no se le crucen, que no se le... ¿Cómo es? Injerencia de funciones. Injerencia, eso. Todo. Si vamos sumando las cosas raras, creo que no vamos a acabar nunca. Mira, la reserva, el apuro, esta docilidad de Henry Kronfle es curioso y yo creo que nos permite con toda legitimidad estar muy, o sea, sospechar mucho de todo esto. Ya hay una cosa más extraña, es así ya extrañísima, extrañísima, porque es un Frankenstein eh, eh, indescriptible. Es el concepto de la respuesta tácita que están, Ah, no, que eso es están fenomenal, barajando. sí, eso es Eso ya, o fenomenal. sea, eso ya es para reírse, Martín. Todos los reporteros de la Asamblea tienen esa palabrita, esas palabritas, respuesta tácita, en la punta de la lengua y están alucinando a colores, porque la respuesta tácita se refiere a que si no consiguen los votos, porque se necesitan 92 votos para autorizar el, el, el juicio penal a la vicepresidenta, ¿no? Para vincularla. Si finalmente los correístas resultan muy caros y el gobierno no puede pagarlos, entonces no consiguen los votos y la Asamblea no autoriza el enjuiciamiento, entonces quizás se pueda arreglar para que tampoco lo niegue, ¿no es cierto? Y si ¿Y no hay cómo, los a ver, votos, cómo es eso, Roberto? Ahí ya me eso es perdí. algo. Eso, finalmente el presidente de la asamblea es el señor Cornflakes, que tiene la cosa esa guardada bajo 7 llaves y que por lo tanto ya
es sospechoso de mil cosas en esta historia, él bien puede decir al término, al término al término de la sesión, o sea, él puede cerrar abruptamente la sesión. Él puede decir, señor secretario, anuncie el resultado de la votación. El resultado de la votación, señor presidente, hay 85 votos, no hay los votos suficientes para autorizar el juicio penal de la vicepresidenta. Muy bien, se clausura la sesión. Antes de que a nadie se le ocurra proponer una votación para negar la solicitud de la jueza, con lo cual eso ya quedaría encandado, ¿no? Entonces, cuando ni se aprueba ni se niega, se produce lo que estos genios del derecho están llamando la respuesta tácita, con lo cual, ante una respuesta tácita, la jueza encontrará que puede seguir adelante con el proceso. Estos genios lo que están haciendo es reformando un principio universal del derecho público. ¿Te acuerdas de ese principio del derecho público según el cual Claro. solo se puede hacer lo que está permitido por la ley? Estos señores están reformando ese principio y ahora ese principio dice, solo se puede hacer lo que está permitido por la ley expresa o tácitamente. O sea, son unos genios. Sí, ahora, supongamos pues que si hay los votos, ¿ya? Supongamos que si hay los votos y dicen que se autoriza que se enjuicie a la señora vicepresidenta. Ahí hay un camino, ¿no? Que se divide en dos. Se hace la audiencia de formulación de cargos y en esa audiencia hay dos posibilidades. Una, que se le dicte prisión preventiva Ujú. y la otra es que se le dicten medidas sustitutivas, como ponerse el grillete o ir donde un juez cada cierto tiempo, etcétera. Si le dan las medidas sustitutivas, Roberto, que sería lo más lógico, la señora seguiría ejerciendo la vicepresidencia. O sea, ya sea con grillete o como sea, ella iría o iría donde el juez, pero seguiría perfectamente habilitada siendo vicepresidenta, porque con unas cosas de estas no le puedes destituir. Pero también hay la posibilidad de que pidan prisión, bueno, que le den prisión preventiva. Ahí sí, ahí sí se jode la Francia para Verónica Más. Sí, total, porque ahí sí se configura la ausencia temporal, que es algo que la Constitución prevé, y Abás tendría que ser reemplazada, que Por el ministro finalmente que diga el presidente. es el sueño húmedo de Daniel Noboa. O sea, es lo que más quiere, y todo este embrollo es básicamente para eso, para que se declare su ausencia temporal. Sí, eso es como, sería como un poco extremo, ¿no? Que le den prisión preventiva, considerando que su hijo, que está mucho más implicado que ella, porque vamos a ver, y todo, todo tiene que ver con los elementos que hay contra la vicepresidenta. Hay una acusación que dice de un señor que ha conseguido un trabajo, una coordinación en la vicepresidencia, que le han ofrecido un sueldo de $3,200, de los cuales él se va a quedar con 1,500 y los 1,700 restantes se los va a dar al nene, al hijo de la presidenta, de la vicepresidenta, y a un amigo de él, un señor Rederoban Palomeque. Um, hay hay un muy claro indicio de conocimiento, de cometimiento de concusión, pero no hay ningún indicio. ¿Por qué digo esto? No hay ningún indicio que vincule a la vicepresidenta con esa plata, al menos en el resumen del expediente fiscal. Se supone que el expediente fiscal es reservado, pero en el resumen de ese expediente que la jueza Camacho hace en su documento de la semana de anteayer, en su documento que envía anteayer a la Asamblea,
No hay ningún elemento que vincule a la vicepresidenta con ese dinero. Entonces, sería como bárbaro que le den prisión preventiva, pero yo creo que eso es lo que va a pasar porque eso es exactamente lo que necesita el presidente Daniel Noboa y todo lo que está ocurriendo aquí está ocurriendo en función de las necesidades del presidente Daniel Noboa. Sí, a eso agrégale esto que saca en la edición de ayer, edición de ayer de Expreso, sacó Yalilé Loaiza, Ah, la esto de nota, que, sí. sí, de que ya en el Ejecutivo ya tendrían el nombre de el ministro que o funcionario con rango de ministro que va a reemplazar a Abad, que sería este señor, el secretario de la Administración, Arturo Félix Wong. A quien el Eh, Ecuador no ha visto, o sea, no conocemos su tono de voz. Es el secretario de la administración y no lo hemos visto ni en pelea de perros. sí, así es. En todo caso, Roberto, mira, todos los caminos, y esto es una conclusión que me hace llegar todos estos elementos extraños que veo, ¿no? Todo esto lo que yo llamo el gato encerrado. Todos los caminos están conduciendo a lo que quiere Noboa. Y eso es sacarse a la señora Verónica Vaz de encima. Pero todos los caminos son chuecos. Y lo curioso, con lo que hemos dicho hoy, es que parecería que hay un consenso para ayudarle a transitar por esos caminos chuecos. Es hora de abrir los ojos con Expreso. Plan Full, 59 centavos por día. Suscríbete en suscripción.expreso.es.